Buenas mis jóvenes Padawan, bienvenidos a otro capítulo de Crónicas de La Habana Hundida, de consejos de cómo escribir ciencia ficción dentro de la literatura. Entonces hoy les voy a hablar de algo que es difícil de definir porque no es un escenario, claramente no es un subgénero tampoco, es digamos que una forma y una manera de escribir. Es más bien de escoger la temática. Digamos que, como ya les habíamos hablado antes, de que la fantasía toma una base folclórica, la ciencia ficción toma una base científica, pero últimamente los escenarios más recientes tratan también de tomar una forma folclórica, pues digamos que es una manera de hacer ciencia ficción y fantasía, sirve para ambas, tomando un tipo de base filosófica y folclórica alejada del canon occidental, de lo que conocemos como la filosofía o el folclore de Occidente o de Europa propiamente. Vamos a hablar del afrofuturismo. Entonces, el afrofuturismo es conocido, el nombre de afrofuturismo surge a través de un teórico norteamericano de apellido Derby en los años 90. Pero en realidad el afrofuturismo es mucho más viejo. Vamos a dejar claro algunos puntos antes. Cuando hablamos de afrofuturismo estamos hablando que fue definido en un marco teórico de la Academia Norteamericana y al mismo tiempo fue el corpus en el cual se basa todo este aparataje teórico que apareció en los años 90 y continuó. El inicial, al menos, es la literatura de ciencia ficción norteamericana. Creo que ni siquiera estábamos hablando de literatura de fantasía. Y cuando uno se lee el artículo de Derby de los 90 en el que él nombra a esto, a este movimiento, él le llama movimiento, le llama una forma de escribir, o de nuevos tipos de temáticas, también se le definió inicialmente así, que le llama afrofuturismo. Él está hablando concretamente de la ciencia ficción de los años 70, 80. 60, 70, 80, de las últimas 3 décadas. Recordemos que esto se define en los años 90. Es decir, el hombre está hablando de autores afroamericanos, norteamericanos, es decir, autores norteamericanos que son afroamericanos. Es decir, que no son blancos. Es de lo que está hablando. Y a eso le llama afrofuturismo, porque claro, la manera menos racista que se tiene en el mundo anglosajón de decirle a una persona de piel negra negro es decirle afrodescendiente. Sin entrar en términos, si los términos son racistas o no son racistas. Simplemente es la manera que tienen los norteamericanos de hablar. Nosotros por mimetismo lo hemos empleado. Y qué palabra es racista y cuál no, está siempre a debate. Yo no soy una persona racista, ninguna de los términos que voy a emplear aquí los voy a emplear en el tono racista. Ahora bien, cuando vemos, cuando analizamos el fenómeno de afrofuturismo tal y como lo definen los norteamericanos a mediados de los años 90, saltan algunas banderas rojas aquí. Como por ejemplo, ¿por qué definir la literatura de ciencia ficción de los 70? ¿Por qué hablar de afrofuturismo? O sea, ¿por qué hablar de autores africanos cuando podemos hablar de un movimiento de literatura africana? Bueno, lo primero que salta aquí a la vista es que, para empezar, Derby era blanco. Académico, blanco, norteamericano. Y podemos decir, bueno, aquí hay un racismo enorme. La primera hipótesis que surge, obviamente, es, bueno, estamos hablando de autores como Samuel Delany, que es de los años 60-70, y para no meterlo dentro de la edad de plata de la ciencia ficción norteamericana y decir que Delany era mejor que Isaac Asimov y Robert Heinlein, que eran blancos, vamos a crear un término sombrilla, una capite aparte, para meter a Delany sin que se mezcle con Robert Heinlein. Y dejarle a los blanquitos dejarle su espacio y a los negritos ponerle su espacio. Lo mismo pasa con Octavia Butler.
crear una competición entre cuál es mejor, entre Cierta Babuto y Úrsula K. Le Guin, es mejor mantenerlas separadas. ¿Por qué? Porque el ego racista de determinadas personas en los Estados Unidos no podía soportar eso, simplemente. Eso es una hipótesis. Una hipótesis que se basa claramente en el tipo de racismo que llevaron los anglosajones y continuaron los norteamericanos, que es un racismo de juntos pero no revueltos. Es decir, el término mestizo para ellos no existe, para ellos el mundo es de blancos y negros. Lo blanco está bien, lo negro está mal. Estamos hablando, vamos a usar en todo este video, vamos a usar como definición de racismo y de discriminación la creencia fiel de que el mal está asociado a un pueblo, a las características de un pueblo y se pega. Se pega por la sangre, se pega por contacto y se pega por la descendencia. Es decir, hay un pueblo malvado, que en Europa pueden ser los judíos, que pueden ser los gitanos también. Ese pueblo es malvado, el mal radica ahí, se hereda. Si tú te mezclas con ellos, también te contaminas de la maldad. Y si tienes hijos con ellos, tus hijos también van a ser malos. Por lo tanto, tienen que estar aislados, discriminados. Esa es la base de toda discriminación. Esa es la definición que yo voy a tomar. Y bueno, también cuando hablemos del terror explicaremos entonces por qué en la novela Drácula los que llevan el ataúd de Drácula son gitanos, europeos, son gitanos, no son húngaros, o sea, no son personas normales de Transilvania, son gitanos, que es un pueblo que tenía un estigma malvado en aquel momento, había un racismo con ellos en ese momento. Y después en todas las demás puestas en escena y todo el resto de las novelas de vampiros ya no parecen más gitanos. Pues los gitanos simplemente se volvieron figuras interesantes dentro del folclore y no, o sea, digamos que limpiaron su nombre y se aprovecharon de eso para no, como que para no tener mala prensa, ¿no? En cierta manera. Entonces, ¿qué sucede? La colonización hizo las cosas más fáciles. ¿Por qué? Porque los países que tuvimos la desgracia de tener el sistema de explotación de la plantación se basaba no en la población autóctona, no en la población indígena, no en la población originaria, sino en la población de origen africano. Es decir, esclavos comprados como esclavos en África, traídos a América por las distintas potencias coloniales, y eso eso fue el sustento del régimen de la plantación. Por lo tanto, la discriminación, al menos en la zona alrededor del Caribe, es decir, Estados Unidos, Brasil, Centroamérica, la costa sobre todo, y las Antillas, tuvo fundamentalmente una discriminación no orientada al indio, a la población originaria, sino a la población de la diáspora africana. Es decir, los africanos que llegaron en calidad de esclavos, forzosamente. Una vez visto esto, tenemos que hacer un análisis obviamente del tipo de los tipos de discriminaciones que hubo. La discriminación anglosajona. La discriminación anglosajona se basaba en el juntos pero no revueltos. Es decir, rara vez los anglosajones se mezclaban con la población negra, y si se mezclaban, el hijo simplemente era negro y punto. No había posibilidades de blanquearse. El negro siempre fue negro, siempre era negro, y eso vivían aparte y aislados y en guetos durante la esclavitud y después de ella. O sea, después de la esclavitud existieron reglas, leyes que mantenían a la población negra aislada de la población blanca. Incluso en algunos estados había leyes sobre la proximidad, o sea, cuán cerca podía estar un negro de un blanco. Es terrible, pero es absolutamente cierto. Es una verdad histórica que no se debe ocultar. Y además es la base de todo lo que vino después. ¿Por qué? Porque hizo que las comunidades afroamericanas, es decir, afro-norteamericanas, es decir, los negros norteamericanos, tuvieran su propia cultura, tuvieran su propia manera de hacer las cosas, su propio sentido del humor, su propia manera de hablar, su manera particular de hablar, es decir, su propia cultura. Y eso tiene una proyección en el arte. De ahí viene todo el blaxploitation, es decir, toda esta cantidad de películas que tenían como protagonistas afroamericanos. ¿Por qué? Porque se sentían identificados, porque no había, James Bond no era blanco, no era negro,
era blanco. Y todo el mundo en James Bond era blanco, incluso los malos que eran rusos, para colmo. Entonces tenía que haber un James Bond negro, que lo hubo. Drácula era blanco. Bueno, la novela es británica y se desarrolla en Europa, pero casi todas las puestas en escena hollywoodenses son norteamericanas con actores blancos. Y existe un Drácula, es decir, un Drácula hecho con una persona negra, con una persona afroamericana, donde todos los actores eran afroamericanos. Eso es completamente válido, porque tenemos un público con una cultura muy característica que no entiende una forma de expresión artística de los otros, de los blancos, de los descendientes de los esclavistas. Por lo tanto, tienes dos culturas y tienes dos expresiones artísticas que están completamente divorciadas. Por lo tanto, digamos que la idea del afrofuturismo de Derby no fue tan mala. No niego ni afirmo que no haya habido algo de racismo en la creación del término afrofuturista. Lo que quiero decir es que tenía sentido. ¿Por qué? Porque no, digamos que no sería del todo justo comparar la obra de Samuel Delany con la obra de Robert Heinlein, porque, para empezar, Samuel Delany es superior por muchas cosas, entre ellas porque además era negro y era gay. Tenía más razones viscerales para crear una obra artística de calidad. Robert Heinlein tenía mucha imaginación, pero no sufrió la discriminación de esa manera. Tiene novelas orientadas a la esclavitud, hablando de la esclavitud, novelas espaciales como Huérfano del Espacio, por ejemplo. Huérfano del Espacio se centra en la esclavitud y en la lucha contra la esclavitud. Una esclavitud más orientada en el sentido griego, en el sentido de que no es una esclavitud asociada al racismo y al color de la piel, pero toma la esclavitud. Pero no se compara con la balada de Beta Tauri o Beta 3. No se compara con el que ha vivido el racismo en carne propia. No tiene las mismas experiencias, por lo tanto no puede expresarse artísticamente de la misma manera de alguien que ha escuchado hablar de racismo, alguien que ha conectado con lo que es el racismo a través de lo que ha leído. No es lo mismo la experiencia, y no es lo mismo sentir el racismo a los 40 años cuando viajas a un país donde toda la vida te has creído que eres blanco en un país de las Antillas y de momento viajas a España y te miran así tu colorcito carmelita y no te dirigen la palabra y tú sientes el racismo a los 50 años. No es lo mismo que criarse en una sociedad racista, en que todo lo que tú eres, todo lo que te convierte en ti, está también asociado al desprecio por algo de lo que tú no eres culpable, porque simplemente naciste así. Por lo tanto, el análisis debe ser diferente y tiene sentido hablar de afrofuturismo. En toda América tiene sentido hablar de afrofuturismo, pero bueno, estamos hablando de que este movimiento surge a partir de un análisis de la ciencia ficción de 3 décadas, es decir, no tiene nada que ver con las generaciones, tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la discriminación y tiene que ver también con la validación de una cultura que estaba siendo ninguneada, que no tenía presencia en el universo comercial norteamericano, porque la ciencia ficción era un producto comercial, sigue siendo. Pero bueno, en Estados Unidos era un producto comercial. Tal vez en Europa durante mucho tiempo fue un producto artístico y después se convirtió en un producto comercial. Pero en Estados Unidos, desde que comenzó, desde la era pulp, ya era un producto comercial. Y estamos hablando entonces de un público blanco que no leía las novelas escritas por negros. Y por supuesto se radicalizó, con razón, además. Se radicaliza y se crea otras definiciones de afrofuturismo ya hechas por afroamericanos, en las cuales estamos hablando, para decirlo claro, estamos hablando de la cultura afroamericana. Por lo tanto, afrofuturismo para los norteamericanos fue, hasta el otro día, la expresión artística hecha por afroamericanos para afroamericanos. Es decir, historias de ciencia ficción escritas por negros para los negros. O tal vez no para los negros, no concretamente para el público afroamericano, para el público del gueto, pero sí partiendo de un canon filosófico y de un canon folclórico que no es eurocéntrico. ¿Por qué? Porque el blanco se siente europeo, pero el negro no. El negro se siente africano. Lo dice la misma palabra, afroamericano. Es decir, hay americanos normales, a secas, que son los americanos normales, de a pie,
que son europeos, que siguen el canon de la antigua Grecia, es decir, la civilización está en Grecia y el resto son salvajes. Grecia simplemente se corrió al oeste, como dirían en Percy Jackson. Nosotros somos los descendientes de las grandes culturas, como la cultura griega, y el resto son salvajes, los salvajes del sur, los negros, esa gente. Entonces, el término incluso, ponerle afroamericano, a mí siempre me ha parecido un poco racista y discriminatorio, porque el americano normal sin prefijos es el blanco, es el europeo. No se le dice euroamericano. No. Ese es americano. American. Estamos hablando, pensamos en inglés. Cuando lo pensamos en español, el término es diferente. Entonces, el afroamericano es el que es americano, ok, tienes derecho, naciste aquí, pero tu origen es salvaje, tu origen es africano. ¿Qué pasa? El afrofuturismo toma la palabra afro como orgullo, como hicieron los gays con el orgullo gay, o como hizo Batman con el murciélago. Tomas algo que se usa contra ti, algo que te da miedo, algo con lo que toda la vida se han machacado, y lo tomas como bandera y como orgullo. Eso está muy bien. Y entonces sí, afrofuturismo y bien. O sea, estamos hablando de un futuro que no está centrado en Grecia, que no está centrado en Europa, que no está centrado en el canon occidental, está centrado en las culturas americanas. ¿Problemas de esto? Vamos a la primera de las cosas buenas. ¿Qué diablo? Lo bueno que tiene esto, primero, te apartas del canon occidental, que además está quemadísimo ya. El canon occidental ya se ha usado muchísimo. Ya la recreación de los mitos griegos ya prácticamente da asco. Todavía se puede lograr, y es parte de una cultura. La cultura occidental también es parte de lo que es América. Pero realmente se ha fagocitado mucho. No solo Grecia, toda la cultura de la Europa occidental, la cultura británica sobre todo, porque recordemos que todavía no hemos salido de Estados Unidos. Sobre todo la cultura británica. La cultura británica, que es una cultura anglosajona, blanca, se ha usado mucho, y de momento le da un aire fresco esta cultura con origen africano, esta cultura americana, pero con orígenes africanos. Esta filosofía que no está basada en la oposición del bien y del mal, que está basada en otros conceptos, en otras abstracciones, con otras deidades, con otra mitología, y entonces ya deja ese movimiento sola únicamente de la ciencia ficción, sino también de la ciencia ficción y la fantasía. Puntos en contra. Como estamos hablando de un movimiento hecho por afroamericanos y para afroamericanos, de momento ahí se empezó a meter la música, se empezó a meter toda la cultura afro, se empezó a colar dentro de la definición de afrofuturismo, y llegó un momento en que ya el término sombrío no daba más y eso explotaba. Incluso todavía se usa el término afrofuturismo para un tipo de música que no tiene nada que ver. Yo no soy músico, no entiendo nada de música, que sí, es de origen africano, está muy bien, pero no tiene nada que ver. Cuando yo hablo de afrofuturismo, estoy hablando del fenómeno literario. Entonces, otros teóricos no blancos, o al menos no racistas, o al menos no sesgados con el problema racial, han redefinido la palabra afrofuturismo dentro del universo anglosajón, concretamente dentro del universo norteamericano, como un tipo de expresión dentro de la fantasía y la ciencia ficción que no está centrada en la cultura occidental, en el folclore occidental, sino filosóficamente en el folclore de origen africano. Esta definición creo que es la mejor definición que podemos tener de afrofuturismo norteamericano, o a lo que yo llamo el afrofuturismo clásico. ¿Qué sucede con esto? La globalización. Como es un fenómeno que nace en Estados Unidos, y Estados Unidos no se complace solamente con vender bastante su propia cultura dentro de las fronteras de su país, sino vendérsela a todo el mundo como si fuese la cultura. Puede que a muchas personas no les guste esta verdad, pero es absolutamente cierta, y además está bien que ganen dinero a costa de su propia cultura. Eso es algo que deberíamos hacer nosotros también en América. Respetarnos un poco más, descolonizarnos un poco y vender nuestra propia cultura como algo realmente bueno, sin interés de colonizar. Pero bueno, volviendo a los norteamericanos, cuando el afrofuturismo, con estas definiciones que ya estaban muy claras, teniendo en cuenta las condiciones culturales, las condiciones de racismo y las condiciones de lucha contra el racismo que tenía Estados Unidos, que tiene un país con características muy particulares, cuando esto se hizo universal,
automáticamente estas definiciones no se aplicaron. O sea, a la ciencia ficción que se hace en África, eso no tenía nada que ver. Para empezar, África es un continente, no un país. Y ya la palabra afro hablaba de un panafricanismo. La palabra afro ya habla de todo el continente. Y el afrofuturismo está hablando de una cultura marginada, de una cultura de gueto y de una cultura negra. Y África no solamente tiene países étnicamente, mayoritariamente no negros entre su población, sino que entre los países de mayoría negra, de piel negra, también hay autores blancos. Y entonces yo no puedo desestimar a un autor sudafricano que es africano, que me hace una historia basada en una problemática completamente africana solamente porque su color de piel es blanca, porque desciende de holandeses, porque es de una etnia que no es la etnia negra. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando con los ojos de los norteamericanos. Y claro, los norteamericanos son los que tienen este mercado. Entonces, el futurismo africano, o como le han redefinido algunos teóricos africanos, como el futurismo panafricano, es decir, no estamos hablando de África como país, estamos hablando de muchas naciones que poco a poco estas naciones, gracias a la globalización, es decir, la parte buena de la globalización hace que nosotros creamos que nuestra propia cultura se proyecte hacia el futuro. Y eso está muy bien. Ese es el futurismo africano, en inglés creo que es African Futurism, que mantiene una distancia con el afrofuturismo. ¿Qué pasa? Que esto me parece excelente porque deja claro que ustedes por allá y nosotros por aquí. ¿Cuál es el problema? Que el mercado sigue siendo el norteamericano. Que no hay compañías, no hay editoriales que publiquen ciencia ficción en todo el mundo, en todas las librerías del mundo y en todas las ferias del libro que vengan de Kenia. Al menos yo no la conozco. Todas las editoriales que publican ciencia ficción de este tipo lo hacen en inglés y publican en el circuito anglosajón, es decir, norteamericano. Estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, de Reino Unido. Ni siquiera estamos hablando de otros países que hablan inglés como Jamaica, que posiblemente sí vendan en ese sistema, ¿no? Y hay Nueva Zelanda y Australia. Pero estamos hablando de países desarrollados que están diciéndote, este es el futuro, esto es África, este es el futurismo africano. Y por supuesto, priorizan a los anglófonos. Es decir, priorizan a los países africanos cuya lengua materna, o sea, cuya lengua oficial es el inglés, es decir, los colonizados por el Reino Unido. Los países que su lengua oficial es el francés, es decir, los colonizados por Francia, no entran en este sistema. Pasan por el sistema francófono, que es diferente completamente, del cual no sé nada de la ciencia ficción africana que se publique en Europa, a través del circuito francófono. De esa no sé. La que conozco es la anglófona. Y lo que me venden, cuando usted googlea futurismo africano, te sale una lista de autores que muchos ni siquiera son autores de ciencia ficción, volvemos a lo mismo, ¿no? Cultura africana, performance, colores, grafiteros, etcétera. No. Busca escritores y estos escritores, búscame escritores fantásticos y escritores de fantasía. Te los vas a encontrar. Pero casi todos son de Nigeria, casi todos son de Sudáfrica. Y publican en inglés. Es decir, hay una curaduría que están haciendo colonialmente, comercialmente, en Estados Unidos y en las editoriales de Estados Unidos. Y mucho de la ciencia ficción que se hace en África ni siquiera puede ser considerada afrofuturista, porque mucha ciencia ficción que se hace en África está siguiendo unas ideas, unos escenarios, ya podemos hablar de escenarios en este canal, unos escenarios que son los escenarios de siempre de la ciencia ficción, los escenarios centrados en Europa, los escenarios post-apocalípticos, los escenarios de space opera, los escenarios cyberpunk, que no se mueven para nada del canon europeo. Es decir, podemos ver, y en YouTube hay montones de cortos y películas de ese tipo, películas de Kenia, películas de Nigeria, en las cuales sí aparecen personas de piel negra porque está filmada en África, pero folclóricamente, filosóficamente, estamos viendo una película norteamericana, un Hollywood, cualquiera. Entonces, ¿debe llamarse esto afrofuturismo? No. Pero sí es futurismo africano, claramente. Ahora, afrofuturismo yo lo veo como el alejarme del canon occidental, o sea, el coger parte de la cultura, en este caso la africana, y el nombre, coger parte de la cultura africana, pero la
que está de lo que salió de África que nos contaminó a nosotros. ¿Qué pasa con esto? Y caemos en la mezcla. ¿Qué sucede con este asunto? El afrofuturismo ha vuelto a... dan cuenta que es como la hidra de Lerna, ¿no? O sea, le cortan una cabeza y salen como dos más. El afrofuturismo ha vuelto a redefinirse en base por la globalización y para poder vender en base a no solamente el espacio norteamericano, sino a toda América. Y entonces se ha redefinido como no el tipo de literatura de ciencia ficción o el tipo de expresión artística hecha por afroamericanos y para afroamericanos, sino por representantes de la diáspora africana. ¿Qué cosa es la diáspora africana? Toda la población africana que forzosamente vino a América como esclavo y se quedó ahí, y sus descendientes. Eso es la diáspora africana. Es la segunda diáspora africana, hubo otra diáspora africana, pero bueno, esa no se habla para los efectos teóricos de esta nueva definición de afrofuturismo. ¿Cuál es el problema? Mira, no está mal, pero yo sigo teniendo un problema con lo de esto es de afroamericanos para, o sea, la redefinición sería esto es de afrodescendientes para afrodescendientes. ¿Por qué? En Estados Unidos, que tenía unas características socioeconómicas determinadas, había un racismo determinado en función de un tipo de modelo de explotación dentro de la plantación, que es el modelo anglosajón, que es un modelo que no se mezclaba y que mantenía dos culturas aisladas. Tengo razones para creer, no soy muy ducho de la literatura portuguesa de ciencia ficción, que admiro mucho y hay mucho, tengo mucho que leer todavía, pero dependo de las traducciones hasta que me berré y aprenda portugués y empiece a leerme todo eso en portugués. Pero tengo razones para creer que el tipo de discriminación existente en países como Brasil por parte del colonialismo portugués era muy parecido al norteamericano. Por lo tanto, esta definición viene muy bien para las comunidades afrodescendientes brasileñas. Muchas de ellas de origen yoruba, con las cuales folclóricamente me siento muy identificado por nuestro origen yoruba. Es decir, las influencias africanas son diferentes, pero el mecanismo colonial fue diferente y el racismo fue diferente. Pero centrémonos, centrémonos en el mundo español, porque al final tenemos que caer en el afrofuturismo hecho en español, que es al final el que yo puedo leer. No puedo hablar del afrofuturismo hecho en francés porque he leído muy poco de ello y tiene otros elementos, los cuales tal vez toquemos por arribita más adelante. Pero vamos a hablar del hispano. El colonialismo español se basaba más en la asimilación que en la separación. ¿A qué me refiero? Los españoles eran racistas, claramente eran racistas. Había una clara y marcada diferencia entre negros y blancos en las colonias españolas. El que diga otra cosa está sobredimensionando la nobleza y la grandeza de España. No, se era racista. Los negros no heredaban. Ahora bien, había una mezcla permitida o tal vez no permitida, pero que ocurría. Había una población que no era ni negra ni blanca, que era mestiza. En Cuba se conoce como el término mulato, pero hay varias degradaciones de esto. Y estas degradaciones de esta mezcla, que en las Antillas fueron simplemente entre negros y blancos, o africanos y europeos, pero en el continente, en Centroamérica, también incluye a la población originaria, o sea, mezcla de blanco, indio y negro. Es decir, culturalmente, porque esta mezcla no es solo genética, no estamos hablando únicamente de la mezcla de sangre entre indios, entre blancos y entre negros. No. Estamos hablando de una mezcla cultural, de un crisol cultural que tiene el crisol originario, porque América no era una sola, no era un solo país cuando llegaron los colonizadores, no era un solo país, era un conjunto de países que hablaban distintas lenguas, que tenían una política compleja además, que se fue mezclando con las diferentes poblaciones, o sea, con la población española y con las distintas etnias africanas, porque África también tiene una variedad étnica enorme, de la cual una fracción es la diáspora africana. Es decir,
Hay pueblos, etnias, con sus propias creencias, con su propia filosofía y con su propio folclore que nunca había en América. Estamos hablando de pueblos muy específicos de la costa atlántica africana, los que llegaron a América y se mezclaron con blanco y con indio, pero fundamentalmente con blanco. Y esto creó una población mestiza y creó una cultura mestiza también, creó un mestizaje cultural. Y entonces, lugares como el Caribe, es decir, lugares como las Antillas o la población costeña de Centroamérica, que es a lo que yo llamo Caribe, existe una definición de Gran Caribe que incluye Brasil, pero repito, Brasil tiene otras características. También Gran Caribe podría incluir algunas ciudades norteamericanas como Luisiana y, aunque le duela a las personas que viven en Miami, también Miami es una ciudad caribeña, culturalmente caribeña, pero estas ciudades tienen más que ver con el fenómeno de la migración, que es un fenómeno aparte, que todavía no ha llegado ahí. Entonces, para definir el arte, el afrofuturismo en el Caribe, el afrofuturismo caribeño, estamos obligados, no nos queda más remedio que redefinirlo como un afrofuturismo mestizo. Es decir, no como el tipo de literatura de ciencia ficción escrita por afrodescendientes y para afrodescendientes, porque en países como Cuba, en las Antillas generalmente, los sentimientos, sobre todo en Cuba, y tal vez en Puerto Rico también suceda de esa manera, el ideal independentista y nacionalista hizo que primara el ser cubano a ser afrodescendiente. Por eso el término afrocubano se emplea solo en términos culturales. En Cuba, la población mestiza y la población absolutamente, o sea, el término afrodescendiente no tiene mucho sentido. Es decir, hay una población negra, claro, hay una población mulata mezclada, claro, pero todos somos cubanos, todos somos partes de la mezcla y hay matices, pero no hay un sentimiento de gueto. De esto ya se habían dado cuenta poetas como Nicolás Guillén y novelistas del realismo como Alejo Carpentier. Es decir, del crisol que no solamente es Cuba, sino que estos artistas fueron cubanos, pero se dieron cuenta de que todo el Caribe formaba un crisol diferente, por lo tanto no tenía sentido decir esto es hecho por afrodescendientes, no. Esto es un tipo de literatura que toma como folclore, toma el folclore no occidental, o al menos no occidental puro, es decir, podemos tener una obra de ciencia ficción o de fantasía que tenga 1% grande del folclore clásico anglosajón, del folclore clásico europeo, eurocentrado, con el canon griego, pero tiene un doping, tiene una contaminación pequeña o grande, o al 50%, de culturas africanas. O sea, por eso el afrofuturismo del Caribe tiene unas características distintas que se basan en la mezcla y en la mezcla de lo que es una ciencia ficción mestiza. Puntos fuertes que tiene esto. La ciencia ficción mestiza nos garantiza abstracciones nuevas, nos garantiza nuevas abstracciones, nos garantiza un punto de vista diferente, un aire fresco a la ciencia ficción que no es el occidental de toda la vida, el maniqueísmo entre el bien y el mal. Estamos ya hablando ya de equilibrio y desequilibrio, de H.O. Sorbo. Yo hablo particularmente de la religión yoruba, aunque por ejemplo en no todo el Caribe tiene como centro la religión yoruba. De hecho, muchas cosas de futurismo africano usan la religión yoruba y otras no usan la religión yoruba, y otras pretenden apropiarse de la religión yoruba pero no perteneciendo a la etnia yoruba, y no me voy a meter en ese asunto de lo que sería apropiación o no. Simplemente porque la mezcla se basa mucho en la apropiación. Simplemente a mí me resulta más sincero y más cómodo, y estoy como pez en el agua cuando hago un afrofuturismo centrado en la religión yoruba, porque es la religión fuerte de mi país, del occidente de mi país al menos, que es donde yo vivo, donde yo crecí, es la cultura dentro de la cual yo me moví. Lo cual no significa que en otros lugares, no solamente sin salirme de Cuba, en otros lugares de Cuba y fuera de Cuba, en el Caribe, existan otras culturas de origen africano que tienen sus propias atracciones, su propio folclore y sus propios opuestos.
que no son el equilibrio y el desequilibrio, o no son el bien y el mal. Pero igual esto es un área fresco, tanto para la fantasía y la ciencia ficción. Otro punto fuerte que tiene, estamos mezclando tantas cosas que no nos cuesta ningún trabajo mezclar la fantasía con la ciencia ficción. Es decir, ese problema anglosajón de la fantasía, si mezclo la fantasía con la ciencia ficción, que si sale bien este crisol, es muy fácil hacerlo cuando estamos haciendo la ciencia ficción caribeña, cuando estamos haciendo el afrofuturismo del Caribe. Es mucho más fácil lograrlo, lograr la mezcla entre fantasía y ciencia ficción, porque ya estamos mezclando elementos y cuando mezclas los primeros elementos te cuesta trabajo, pero ya después ya es muy fácil mezclar. Es la teoría de Fernando Ortiz, la teoría de Fernando Ortiz de las Yaco, ¿no? De que le empezamos a echar cosas a la sopa, empezamos a echarle carne, a echarle vianda, a echarle un montón de cosas y ya tenemos algo nuevo. Tenemos algo nuevo a lo cual siempre está abierto a que nuevas culturas entren aquí. ¿Por qué? Porque en el afrofuturismo del Caribe, y aquí nos damos cuenta de que tenemos un serio problema teórico a la hora de definir, porque los que definen esto casi siempre están en Estados Unidos, que es la Academia Norteamericana, es el marco de la Academia Norteamericana, y además los que publican más son los norteamericanos, y si tenemos que publicar en español, dependemos colonialmente de los españoles, para los cuales este problema es muy ajeno. Por lo tanto, no tenemos editoriales fuertes en el Caribe hispano, estamos hablando del centro del Caribe hispano, estamos hablando de una ciencia ficción mestiza, estamos hablando de una ciencia ficción que toma no tanto el conflicto racial o el conflicto discriminatorio, que lo toma, pero es más bien el conflicto colonial, el conflicto del colonialismo, el conflicto del canon occidental contra el canon fuera del canon occidental. En este caso el canon africano, el canon americano, el canon afroamericano, no en el término de la persona de piel negra norteamericana, sino la cultura africana que se mezcló y contaminó a la cultura americana, ya sea amerindia o ya sea criolla. En el término criollo español, que es el término criollo sería el español aplatanado, ¿no? O sea, el hijo de españoles que nació ya en esta tierra. Y ahí estamos hablando de una cosa política, porque casi todas las naciones americanas tienen esto, tienen esta confrontación entre la cultura criolla, que se siente diferente a la cultura peninsular, o al blanco puro o español de primer nivel, el español peninsular, y el español de acá, que es llamado criollo, más los mestizos. Casi todas las independencias, por lo menos en el Caribe, por lo menos en las guerras de independencia en Cuba se basan en la unión de criollo con mestizo. Porque ya, creo que en el siglo XIX, sí, tal vez sí, en el siglo XIX todavía había africanos puros. Sí, la mezcla de criollos mestizos y africanos. Africanos de la diáspora africana, verdaderos africanos de la diáspora africana. Es decir, había africanos entre los mombises, realmente nacidos en África. Entonces, esta mezcla de culturas, con los años, lo que hace es un tipo de ciencia ficción que tenga características muy específicas y muy diferentes al llamado afrofuturismo clásico o al afrofuturismo americano, o sea, al afrofuturismo de la diáspora y mucho menos el futurismo africano. Entonces, creo que este video ya es suficientemente largo y el tema es muy extenso, así que creo que lo dividiré en dos partes. Haré primero esta parte, Afrofuturismo 1, y después hablaremos de las características, haré listas y de otros conflictos y otros asuntos relacionados con el afrofuturismo del Caribe. Nos centraremos más en las características del afrofuturismo del Caribe y trataremos de salirnos un poco del Caribe hispano, porque esta definición me he quedado en el Caribe hispano, pero no he hablado del Caribe francófono, de los problemas que tiene el Caribe francófono, ni el Caribe anglófono, que no es igual. Hablan inglés, pero no es lo mismo que el afrofuturismo norteamericano. Publican en Norteamérica, pero tienen características distintas. Entonces vamos a dejarlo aquí en una primera parte y haremos una segunda parte. Yo sabía que el afrofuturismo daba para dos partes, pero bueno, me creí que podía meter toda una mezcla cultural tan grande como el afrofuturismo en un solo video. Obviamente no fue así. De hecho, era bastante largo eso. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la segunda parte.